amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Como siempre, todos los miércoles a las 11:30 a través de TXS Plus, Ciberlegal. Hoy día, miércoles 5 de agosto, ya estamos en agosto. Entramos en tierra derecha pasando el invierno acá en Chile. Bien complejo está la situación en algunas partes del país. Con la lluvia. Este mes de agosto les prometí, así como lo hicimos en julio, seguir con una serie, partir hoy día comenzamos con una serie. Recuerden, en julio tenemos este dueño de empresa familiar que decidió en su oportunidad profesionalizar este directorio y se fue en el camino a propósito de la profesionalización, y lo bueno que resultó esto fue topándose con varios problemas. Primero fue el tema del encriptado de su información contable, financiera, los datos personales. Salieron de ese encriptado con el tema de los protocolos que precisamente había creado este directorio. Luego sufrieron de igual forma, esto fue el ransomware, luego de igual forma sufrieron el tema de la captura de los datos y la extorsión para no divulgarlos previo pago. Se discutió ahí qué hacíamos y qué no, y concluimos con esta empresa espejo. Que es lo que ocurría, que eran dos empresas al mismo giro, una que era de este amigo de nuestro socio fundador, que no tenía todo este protocolo interno ni toda la manera en que tenía que actuar, y cómo hacía la diferencia en cuanto a la responsabilidad ulterior que podía tener él frente a un ministerio público, a un contrato, a una boleta de garantía, incluso con la nueva ley, que vamos a hablar ahí también de lo que está pasando con la ley de datos personales, que ocurría con las multas. Entonces es un mundo de diferenciación el estar preparado frente a una contingencia, incluso para el día a día, la marcha de los negocios. El directorio no solamente aquí nos preocupamos obviamente de esta arista, que es la arista desde el punto de vista de la tecnología, pero el directorio, el campo de ocupación obviamente es la marcha de la administración de la sociedad, y cómo mejorar los recursos para obtener obviamente una mayor ganancia para los intereses de los accionistas y de los accionistas en general, que también puede terminar siendo, por ejemplo, el cliente final, lo que se denomina como en general, como en inglés, como stakeholders. Entonces, hoy día vamos a partir con algo distinto, ya partiendo y entrando un poco en tierra derecha en lo que es la profesionalización y la creación de un compliance dentro de la compañía. Hablamos la semana pasada un poco de este entorno digital legal que hoy día nos va a obligar, nos va a llevar hacia el compliance. Antes existía solamente el compliance, o estaba más formalizado el de la responsabilidad de la persona jurídica, ¿cierto? Que se fue modificado por la ley de delito económico e incluyó acá dentro del catálogo de leyes que base en cierta medida de esa ley está la ley de delito informático, que nos va a obligar de cierta medida también a tener nuevamente un compliance, y lo que viene es la ley de datos, que también va a exigir ahí una especie de certificación, y lo vamos a conversar también respecto de cómo se tratan los datos, cuál es el sistema que se usa desde el inicio. Hay varias cosas que podemos ver ahí. Entonces, lo importante y lo relevante para que ustedes entiendan que aquí uno habla mucho o cuando se vende el servicio, por eso el programa de hoy se llama El Manual Empastado, es precisamente porque muchas veces me venden a mí o me tienden a entregar, cuando se ofrecen servicios en la empresa, una solución mágica en donde el servicio es de tal entidad de magnitud que ni siquiera es necesario ir a revisar cuáles son los antecedentes internos de la compañía, conocer un poco cuál es el giro a que se dedica, la cultura interna de la misma, sino que me dicen: mira, yo el servicio que te vendo es con llave en mano, y con esto va a solucionar todos los problemas que tienen ustedes desde el punto de vista de los datos y de seguridad. Y eso no es así, porque efectivamente todo servicio requiere una adecuación, independientemente que lo planteemos desde el punto de vista legal. Internamente tenemos que hacer adecuación, sea desde el punto de vista de las personas, de los proveedores externos, del trabajador interno. Hay varias cosas que hay que ver. Por lo tanto, ese servicio así tan mágico siempre tiene algo de irrealidad, y sobre la marcha van saliendo nuevas cosas y se termina encareciendo, y la maravilla no era tal. Pero como ya estamos dentro de él y contratamos, y el costo hundido a veces es muy alto, efectivamente se hace complejo después salir de este servicio. Por eso hay que tener claro cuáles son las aristas del mismo, por qué hay que certificarse. Nosotros como Ciberlegal participamos efectivamente en diversas certificaciones desde el punto de vista, por ejemplo, de la dirección del trabajo. Hay varias cosas que nosotros vemos ahí. Entonces eso es lo importante, que ustedes entiendan por qué
hay una certificación, a qué me conduce, qué me protege, es necesario hoy día, y esa es un poco la pregunta final del cierre, y que este servicio, este manual empastado, llave en mano, me regalaba un certificado que me protegía de cualquier investigación frente al Ministerio Público, y precisamente lo que vamos a ver a la vuelta, esa ley está derogada hace un tiempo ya. Así que vamos a conversarlo a la vuelta, les voy a contar alguna anécdota, y lo importante es que sepamos por qué es aplicable al tema legal tecnológico, y ahí está la lista de ciberlegal. Vamos a ir con la primera canción del corte, que es Queen, I Want It All. Precisamente esto es la promesa de la llave en mano. A usted quiere todo, yo se lo voy a entregar todo. Nos vemos a la vuelta. Y amigos, estamos de vuelta, miércoles 5 de agosto, como siempre, a través de TXS Plus. Recuerden además que todos los capítulos quedan después alojados en la página de txsplus.com, y en el YouTube de Ciberlegal también pueden encontrar los capítulos anteriores. Volvamos, estamos en esta minuta empastada que nos llegó, ¿cierto? Vistosa, obviamente a la mesa. ¿Por qué? Porque como vamos avanzando en este proceso de profesionalización, y a veces lo que también agobia un poco a la estructura interna de la empresa, a mí me ha tocado participar desde el comienzo de este proceso, en donde primero uno forma parte de un comité de gestión, especie de fiscal legal interno, se avanza después a la figura del director legal, y empiezan a generar todos estos movimientos de cambio, porque el traje que teníamos ya no nos queda bien, porque obviamente estamos, por ejemplo, en un nivel de atención distinto a proveedores que también, o a clientes finales que son más exigentes, la banca, el retail, el aspecto financiero, que nos exigen ponernos un ropaje distinto, y eso implica, por ejemplo, participar en estas certificaciones, que lo que exige la ley es precisamente brindarme. Recuerden que yo les dije el capítulo anterior que la certificación es lo que el Estado me dice a mí, usted como empresa, yo le permito, le doy este ecosistema en donde va a tener usted seguridad para cobrar en un entorno, por ejemplo, judicial, los tribunales de justicia, de pagar impuestos, de que esos tributos sean usados en bien de la empresa, de que usted tenga una seguridad, estabilidad económica en el sistema que usted está eligiendo, es decir, que no estamos en la jungla. Pero para eso usted también tiene que cumplir. Y el cumplimiento es que yo le digo, usted tiene que usar este compliance, en donde la actividad que usted está realizando genera obviamente riesgo, y usted tiene que tomar las medidas para mitigar el riesgo. Entiende el Estado, y eso también lo hemos conversado acá, que el riesgo no puede ser anulado. Es como los que andamos en moto, y se lo he dicho varias veces, hay los que se cayeron en moto y los que todavía no se caen, pero hay un riesgo. Nos ponemos casco, tomamos clases, usamos chaquetas con un sistema de seguridad, el cuero es distinto, las botas, obviamente uno maneja prudencialmente, son todos los riesgos que los vamos mitigando. Pero le pasó a un amigo que llegó a una esquina, dio un calambre en la pierna, se cayó y se terminó guinzando el tobillo, y eso obviamente no lo tenía en ningún manual previsto, y ocurre. Entonces no podemos llegar al riesgo cero. Entonces el Estado me dice, usted tiene que tomar las medidas para mitigar el riesgo que usted mismo, a través de la actividad económica, está generando. Y eso es un poco este proceso de certificación. Entonces volvemos a este manual empastado, en donde estamos en la oficina de directorio, está el directorio revisando las propuestas respecto a esta certificación para la implementación, por ejemplo, de esta ley de delitos económicos, para el compliance, todo lo que conlleva. Entonces la primera propuesta que nos llega es demasiado elevada, es una de las Big Four, por ejemplo, en donde hay 6 meses de instalación dentro de la compañía, una serie de movimientos que realizan, y está fuera obviamente del alcance que hoy día requiere la empresa desde el punto de vista económico, desde el punto de vista operacional. La segunda, que podría ser la más atractiva, en donde se ofrece un proceso de acompañamiento, implementación, hay entrevistas en terreno, hay un mapeo de riesgo, entonces se ve ya que es mucho más seria, y el precio adecuado, y además se nos indica que el tiempo de duración va a depender de las entrevistas previas y el levantamiento del riesgo que realice. Es decir, no es al ojo, a la Universidad de Ohio, no es al voleo, sino que hay un proceso profesional para poder determinar cuál es el servicio que yo efectivamente requiero, y que no me vendan cualquier cosa. Y la tercera, que es la más vistosa, es donde me dicen que en 15 días, sin ni siquiera visitar las oficinas de la compañía, sin entrevistas, sin nada, me van a entregar el compliance listo, llave en mano, este manual empastado, en donde yo voy a quedar salvaguardado de todo. Entonces, si yo lo miro desde el punto de vista operativo y financiero, que lo que no quiere un comité o un directorio es meterse una pega más encima, un trabajo más, y decir, oye, además de todo lo que estamos haciendo,
profesionalizando el cambio de los inventarios, automatizando la bodega, y además me va a pedir que participe en un proceso de compliance, no me da. O sea, ya estamos sobrepasados con la profesionalización. Recuerden lo que decía Peter Drucker, que la cultura se come de la planificación al desayuno, entonces la cultura siempre está tirando. Hay un proceso obviamente en donde cambia esa tensión, pero al principio siempre está tirando a volver a lo que ya conoce. Oye, esta cuestión es tan compleja, si esto lo hacíamos bien, y no ven hasta que efectivamente llegamos a la meta y ahí se dan cuenta que el cambio y el camino y ese caminar por el desierto valía la pena. Pero bueno, ahí obviamente el financiero dice, oye, mira, esta cuestión llave en mano, 15 días, no tenemos a nadie sentado acá dentro de la empresa, nos libera de tiempo y además vamos a cumplir. Y obviamente ahí la ingeniera pregunta precisamente eso. Bueno, y dice aquí vamos a quedar certificados, y certificados por quién, quiénes son ellos y por qué hay una certificación. Y aquí es donde el doble clic, que nuevamente nuestra ingeniera, miembro del directorio, las mujeres siempre son más meticulosas y agudas que los hombres. En ese sentido, le gusta ese doble clic. Yo he participado en reuniones con mujeres y uno dice, oye, ¿en qué momento no se me ocurrió a mí también la pregunta brillante que está haciendo ella? Porque efectivamente habíamos pasado por alto 10 cosas y esa 9,5 que ya pensábamos que habíamos llegado a la meta, estábamos todos listos para irnos a celebrar lo que estábamos levantando, nos hizo volver al 4, porque efectivamente se dio cuenta que habían cosas que nosotros no vimos. Pero ella hizo esta pregunta, había hecho preguntas incómodas anteriormente, y ahí es la pregunta esa, la certificación efectivamente en respecto al compliance en cuanto a la ley de delito económico, la responsabilidad penal de las personas jurídicas antes existía. Y ese modelo fue el que efectivamente se vulneró, que es lo que ocurrió en Chile. Hay casos emblemáticos, está el caso Penta, el tema de la Polar, por ejemplo, en donde efectivamente tenían un modelo de compliance certificado por una consultora que hacía este trabajo, pero la certificación era de papel. Por eso hablo del manual empastado. ¿De qué me sirve tener un lindo manual empastado encima de la mesa de directorio, de los accionistas, de los gerentes, si no está implementado? No tengo ningún tipo de respaldo respecto de lo que dice el manual, es decir, un copy-paste de otro manual, o me vendieron lo que yo necesitaba, estar certificado para la eventualidad que pasara algo, no me multaran, y si había una investigación penal no pasara nada. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esta modificación legal que ocurrió el año 2024 respecto a la ley de delito económico? Se borra la certificación, se nos cae la propuesta porque está desactualizada. Y en este caso lo que exige la ley es que esté efectivamente implementado. Me da lo mismo lo que usted tenga en papel, obviamente no es que me dé lo mismo, pero no es tan importante como que efectivamente esté implementado. Entonces, para que usted se haga la idea, a mí me ha tocado participar en investigaciones penales cuando hay delitos respecto a las personas jurídicas, y el fiscal lo que hace, lo primero que hace uno cuando se contacta como abogado defensor de la empresa, de los gerentes en un comienzo, por ejemplo, que son los del área que pueden estar implicados en algún tipo de delito que ocurrió, que está en investigación obviamente, me dice, necesito el organigrama interno de la compañía, y empieza a llamar gente. ¿Quiénes son los responsables? Una vez, por ejemplo, un tema de publicidad que terminó en un delito menor, pero estaba dentro de este tema de compliance en la forma en que se había utilizado, y llamó primero a la persona de marketing, gerente de marketing, después el gerente de finanzas, después el gerente general, y así fue escalando. Y esa empresa en particular no tenía el compliance. Se logró demostrar que no había obviamente un hecho ilícito, pero si uno pedía en ese momento el compliance, la certificación me validaba y sacaba a la persona jurídica y seguía en contra de estas personas naturales que podrían estar implicados, y yo como empresa, los accionistas podían respirar tranquilos. Hoy día no, hoy día me dice, bueno, muéstreme usted, aparte de este modelo de prevención del delito, cómo usted hoy día lo implementó, dónde están las charlas de inducción, dónde están los protocolos internos, voy a llamar a las personas para saber si se le hizo esta inducción. Todo eso implica este actuar. Entonces, lo mismo que va a ocurrir con la ley de delito informático y la ley de datos personales, en que yo no solamente tengo que tener un lindo manual, que hoy día lo puedo crear con inteligencia artificial, si uno tiene un modelo pagado de inteligencia artificial y lo carga con ciertas herramientas
genera los artefactos, los agentes, va a tener un modelo de prevención del delito para la empresa que necesito. El problema es que yo la inteligencia artificial no lo va a implementar, me va a decir cómo hacerlo, pero necesito ya el factor humano para poder llevar adelante e implementarlo, y eso es lo que le interesa al fiscal. Usted implementó, y a pesar de todo lo que usted hizo para salvaguardar y mitigar el riesgo, alguien que sabía que la conducta que estaba realizando era ilícita, el caso típico es almacenamiento de pornografía infantil dentro de los servidores de la compañía por un empleado, él sabía, se le había hecho la charla de inducción, había firmado el anexo, y aún así lo hizo. Bueno, la fiscal dice, yo saco a la empresa y voy en contra de este individuo respecto de su responsabilidad penal. La certificación, le insisto, así como cuando hablamos de las certificaciones de la ISO, que son procesos complejos, la 27001, procesos de información interna, seguridad de la información, son procesos que son complejos para la empresa, para hacer este cambio cultural, generar los protocolos internos y todo ese camino que conlleva, que a veces son años, con una persona dedicada 100% a hacerlo para poder, obviamente, dar el giro a este cambio cultural interno que requiere la compañía. No solamente es un desgaste económico, porque hay obviamente primero una inversión, no es un gasto, sino que un gasto operacional, porque hay gente que va a tener que salir de sus labores habituales para poder participar en ello. Mientras más le dediquemos tiempo a esto, más rápido avanzamos, pero hay veces que pasa que yo que certifico, como les digo, a través de CIDER Legal a las grandes empresas que están en temas de sistema de control de asistencia, por ejemplo. Las empresas grandes tienen equipos destinados para esto, y a veces las pequeñitas les cuesta el doble, el triple, porque es un proceso complejo interno de adecuar un software a un sistema para el cual estaba pensado solamente desde el punto de vista comercial, no laboral, no legal, no de protección de los trabajadores. Entonces, todo eso es complejo, pero a través de ese sistema que yo logro certificar y que después aprueba, por ejemplo, la Dirección del Trabajo, la DT, en este caso la Dirección del Trabajo, dice, bueno, yo estoy tranquilo de que hay un proceso de certificación, se mitigó el riesgo, y los trabajadores que están operando bajo este sistema yo no los voy a multar como empresa porque cumple con la normativa, y si yo quiero fiscalizar el día de mañana voy a poder ingresar desde mi escritorio y salvaguardar, por ejemplo, el cumplimiento de la ley de 40 horas, las horas extra o lo que sea. Entonces, eso es lo que quiere el Estado en definitiva, y además usted como empresa, todas estas certificaciones o estas implementaciones de modelos de prevención del delito, de datos o del compliance de ciberseguridad, le sirve porque usted se beneficia comercialmente frente a su competencia. Si yo como consumidor o un cliente final grande quiere contratar, dentro de incluso la licitación está establecido que, si bien una obligación legal, sí una obligación desde el punto de vista comercial el estar certificado por alguna de estas normativas o alguna de estas empresas en particular, como les digo, si es legal. Entonces, eso es además una garantía comercial y un fin desde el punto de vista del Estado y la ciudadanía en general. Eso, los voy a dejar en este segundo corte con un artista, un cantante que a mí me encanta, que es Johnny Cash, un clásico de los clásicos, con I Walk the Lane. Nos vemos a la vuelta. Estamos de vuelta en Ciberlegal, como siempre, a través de txsplus.com. Para ir cerrando un poco el tema, y me gustaría explicarles desde el punto de vista administrativo y lo que tiene como consecuencia, así como les dije anteriormente, el tema de una investigación, por ejemplo, penal. ¿Por qué es bueno tener este modelo de prevención? Porque muchas veces las empresas me dicen, bueno, a mí no me sirve, le va a servir porque comercialmente, le insisto, lo están pidiendo las grandes empresas. Si usted quiere aspirar a subir el nivel de su cliente final, antes se pedía que uno adoptara y lo hacían firmar una serie de requisitos, que iba a respetar el modelo interno, y se lo mandaban y uno tenía que archivarlo. Hoy día le dicen, usted tiene que tener además un modelo implementado, y eso obviamente es complejo porque, les insisto, puede golpear en la utilidad. Es una inversión en tiempo y en recursos que muchas empresas no tienen. Tienen un flujo de caja que es bastante apretado, necesitan este capital de trabajo para poder implementarlo, pedir una línea de crédito extra al banco, lo que sea, pero conlleva un movimiento porque quiero aspirar a ese contrato recurrente que me da seguridad, porque es un proveedor, un cliente final, grande. Entonces, no es baladí o elegir a cualquier proveedor en este caso, o cualquier sistema que me ofrezcan, así como les dije, este manual empastado que en materia de servicios tecnológicos, la venta de humo, esa máquina de humo que viene con el servicio abunda, lamentablemente. A mí me ha tocado participar en auditorías de esos servicios, muchas veces dejan mucho que desear, y del 100% que ofrecían, a veces el 30, el 40, y el otro, no, es que lo estamos viendo, es que todavía no es la etapa. Y eso, si uno ya lo hace estando dentro del servicio, es mucho más complejo, porque, como les dije, ya
ya me exigieron el 30, el 40, el 50% de los honorarios. Por lo tanto, el cliente me dice, oye, yo no voy a votar esta cuestión, tratemos de arreglarla y ver cómo enderezar, pero yo no voy a votar ese 50% porque me dicen que ya no me lo van a devolver porque partieron y voy a tener que tomar otro. Entonces lo ideal es hacer este corte, como lo hizo nuestra ingeniera directora, cuando me presentan los presupuestos, las propuestas de trabajo, evaluar y ver qué es lo que yo realmente requiero. También me ha pasado un momento determinado analizando una propuesta de un proveedor de servicios de protección interna, que se le denomina a los pensionistas como los seguritos de la empresa. En realidad lo que estaba vendiendo era un modelo que había bajado de la H y era para implementarlo en Codelco, una cuestión que no tenía ni pies de cabeza, ni por el tamaño de la empresa obviamente en la cual estábamos, ni por el tipo de servicio en cual prestábamos y el número de personal. Era cualquier cosa, pero si no hubiésemos hecho ese doble clic, el dueño de la empresa, tomando la decisión solo, lo hubiera tomado porque hubiera dicho, bueno, me lo recomendaron, efectivamente venía incluso recomendado y después tuvo esas consecuencias en la misma empresa que habían recomendado porque lo terminaron sacando. Se dieron cuenta que el servicio no era el que necesitaban y estaban pagando un sobreprecio gigante. Pero pasa eso, si yo no tengo las herramientas y me come el día a día, ustedes hoy día la rapidez de las cosas, uno mismo lo vive, el pestañea y a bien en la tarde, en la empresa es peor. Hay veces que hay que analizar temas y pasa un mes y dicen, chuta, esta cuestión se nos pasó el mes y no tuvimos 5 minutos para sentarnos, pues estamos en la contingencia, analizando contratos, viajando y haciendo una serie de cosas que nos impiden a veces analizar la estrategia que es tan necesaria. Por eso que la profesionalización siempre es relevante, porque sacamos a la gente de la gerencia, que muchas veces son los dueños, para poder dedicarlo a la venta, a la comercialización, incluso temas de marketing, y dejamos la parte operativa con los profesionales que requiere la empresa para poder precisamente analizar bien estas cosas, no tener una pérdida o una fuga de dinero en contratos que no sirven de nada y poder dedicarnos a lo que realmente nos sirve, que es aumentar la facturación, disminuir los costos y tener un flujo de caja que vuelva con mayor rapidez después de haber realizado la inversión de capital correspondiente y no nos coman los intereses del banco. Eso, espero haber sido sintético en estos 30 minutos. Sé que es un tema más o menos complejo. Pueden leer la columna del día lunes. Recuerden, está en LinkedIn. Este es un resumen llevado obviamente al formato radio de lo que es la columna, que es más específica y más larga por un tema obviamente de tiempo. Los dejo invitados para suscribirse a esa columna a través de Juan Pablo López en LinkedIn, que nos siga en Instagram, juanpablo.ciberlegal, Ciberlegal la página también en YouTube y en Instagram, donde doy consejos. Están todos los capítulos, como les digo, y además están en txsplus.com. Nos vemos el miércoles siguiente con otro. Vamos a seguir con esta saga del desarrollo del compliance y eso. Espero se cuiden, tengan un buen término de semana y a cuidarse de los resfríos, de los virus y de los temporales. Un abrazo grande.